Días, bienvenido a nuestro secretario de Estado, a la jefa de gabinete. No hace falta deciros que estáis en vuestra casa porque lo sabéis y creo que la habéis vivido como tal. Y pues eso, deciros que es una gran alegría teneros en este espacio para compartir las ideas del anteproyecto de ley por el que se regulan las enseñanzas artísticas superiores y se establece la organización de equivalencias de las enseñanzas artísticas profesionales. Me consta que ya ha habido diversas reuniones con distintos sectores y que puede ser que muchos de nuestros consejeros estén ya informados, pero agradecemos enormemente esta visita al Consejo para compartir y tener la oportunidad de, entre todos, pues hacer preguntas y que aquellos aspectos que no estén claros, pues los podamos aclarar, que para eso estamos aquí. Así es que, sin más, muchísimas gracias y cuando quiera el secretario de Estado tiene la palabra. Pues, y primero de todo, deciros que es un placer reencontraros, tantas caras conocidas. Yo, las reuniones que voy pasando de una a otra, navegando de reunión en reunión, pues la verdad es que no siempre me encuentro tantas caras conocidas, así es que tengo que decir que hoy me siento especialmente a gusto. También quería deciros, la presidenta no os lo ha dicho, pero os pido disculpas porque esta venida mía a la permanente del Consejo Escolar pues tenía que haberse producido antes y estuvimos explorando con agenda distintos momentos más oportunos, menos oportunos, ahora cuadra, ahora no cuadra, ahora sería bueno pero no cabe en la agenda. Bueno, ha sido todo un periplo, yo creo, no sabría decir desde cuándo encarna, pero diría que desde hace meses probablemente, ¿no? 2 o 3 meses seguro. Sí, 2 o 3 meses. Bueno, en fin, os pido disculpas, yo creo que el momento ahora mismo pues también es oportuno y quizá un poco más maduro, porque cuando empezamos a pensar en tener esta reunión, pues teníamos simplemente un documento de bases con ideas generales sobre la ley y ahora ya tenemos encima de la mesa pues un texto articulado, un primer texto articulado. No será el definitivo con toda seguridad, ahora os explicaré un poco el calendario que se va a seguir, pero bueno, es el momento de seguir recogiendo opiniones. Veréis. Y con eso empiezo un poco. ¿Sabe cuál ha sido el itinerario que hemos seguido hasta aquí con el anteproyecto de ley de enseñanzas artísticas y qué camino nos queda todavía por recorrer? Como sabéis, bueno, pues en diciembre de 2020 se publica la LOMLOE y la LOMLOE pues tiene una adicional 9ª donde da al Ejecutivo un plazo de 2 años para presentar un proyecto normativo que se refiera básicamente a 2 cosas, sobre todo a una de ellas, pero a 2 cosas. Una, la organización, titulación, requisitos de profesorado y la inserción en el marco de la educación superior de las enseñanzas artísticas superiores, de las condiciones básicas de las enseñanzas artísticas superiores. Y la segunda cosa que pide también, casi como una coletilla, pero que al final no acaba siendo una coletilla porque acaba teniendo una importancia extraordinaria, es la organización y equivalencias de las enseñanzas artísticas profesionales y su relación con el Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales. Así que pues este es el mandato que nos da la LOE de presentar este proyecto normativo en un plazo de 2 años a partir de la publicación de la ley, con lo cual en abril de 2022, pues sabéis que, bueno, todo este calendario ha estado salpicado de una tremenda actividad normativa, una tremenda actividad legislativa, así es que, bueno, teníamos la maquinaria del Ministerio de Educación funcionando a todo meter, ¿no? Y con la máquina yo creo que es recalentada, dados los recursos de los que muchas veces se dispone. Pero bueno, en abril de 2022
se presenta a consulta pública el proyecto normativo, o sea, se hace la primera consulta. Y fruto de esa consulta, pues se reciben de distintas entidades unas 60 aportaciones. Ya tomando en cuenta estas aportaciones, en noviembre del año pasado, pues presentamos, lo recordaréis, un documento base que contenía pues 30 medidas que pensábamos que eran las ideas generales y las cosas principales que debiera contener el anteproyecto de ley encargado. Sobre ese documento de base se recibieron 50 aportaciones de distintas administraciones, sindicatos, agentes sociales y bueno, pues manos a la obra, nos pusimos en la tarea de empezar a preparar ya el texto articulado. En diciembre del año 22 tuvimos un pleno del Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas, que es el órgano consultivo que, a propósito para los temas de enseñanzas artísticas. Y tenemos ese pleno del Consejo Superior, que tenemos que decir que recibía... Me dicen que no, ¿qué quieres decir? Me dice a mí. Ah, perdón. No, pensaba que igual ya no se estaba escuchando. No, continúo pues. En ese pleno del Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas, bueno, pues nuestra apreciación es que el documento de bases, de ideas, de líneas generales que debe contener el anteproyecto, pues es bien recibido, hay un buen clima de trabajo. La ley de enseñanzas artísticas es una ley larguísimamente esperada, anunciada por todos los colectivos y por tanto, pues las ideas generales se reciben bien, se hacen también algunas apreciaciones sobre cosas que debemos tener en cuenta y ya esas navidades tuvieron para nosotros pocos días festivos, la verdad, pues ya empezamos ya con la redacción artículo por artículo, intentando incorporar pues todo lo que se nos había dicho en esas 60 aportaciones del primer momento, las 50 posteriores y todo lo que nos iban diciendo el resto bueno, pues incluso las administraciones con las que nosotros tenemos una relación más directa. De tal manera que ya con el documento articulado, sobre el cual teníamos que tener pues, una cierta reserva, porque como obligación, como buenos funcionarios, sabéis que el primero que tiene que tener conocimiento de ese texto articulado pues es el Consejo de Ministros. Y de todas maneras, pues también sabéis que es un poco norma en este país el que haya filtraciones aquí y allá. Esto, bueno, pues puede ser un poco moneda corriente, pero la verdad es que siempre nos incomoda un poco, porque esas filtraciones pues suelen ser parciales, suelen ser sesgadas. Tú no puedes todavía salir a hacer aclaraciones, porque, ya digo, el Consejo de Ministros siempre es el primero que tiene que tener el conocimiento de ese texto articulado. Así pues, el anteproyecto de ley se va al Consejo de Ministros el 21 de febrero pasado. Se aprueba y digamos que esto viene a ser un poco el pistoletazo de salida. Yo creo que en todo anteproyecto de ley pues hay un momento más delicado, que es un poco la prueba del algodón, que ocurre cuando, porque todo el mundo sabe qué ideas tienes, por dónde quieres tirar, pero qué ocurre cuando pones artículo por artículo encima de la mesa y la gente puede empezar a examinarlo ya con lupa, ¿no? El día 23 de febrero se inicia el periodo de trámite de audiencia de información pública. El Consejo de Ministros entiende además que esta es una ley que debiera salir en esta legislatura, debiera salir adelante en esta misma legislatura, así lo espera todo el mundo y por tanto le da un trámite administrativo de urgencia de tal manera que el trámite este de audiencia de información pública pues dura entre el 23 de febrero y el 6 de marzo. En ese trámite se reciben hasta ese día y, hombre, dado que es un trámite de urgencia, pues nosotros hemos procurado aplicar el máximo de flexibilidad, para que si llegaban aportaciones tarde, pues y que siguen llegando todavía, por cierto, seguimos teniéndolas en cuenta, pero 214 entidades
tanto entidades, administraciones, comunidades autónomas, sindicatos, otros ministerios, etcétera, hasta 214 entidades, incluidas entidades particulares, personas por su cuenta, pues nos presentan un total de, llevamos contabilizadas, Monse os lo podrá decir después, unas 300 y pico de aportaciones. 15 de ellas son de comunidades autónomas. Las comunidades autónomas nos han presentado 161 aportaciones y 5 sindicatos nos han presentado 84 aportaciones. Así que pues el día 6 de marzo se va a la Comisión General de Educación. Entendemos que es mayoritariamente muy bien recibida el texto articulado. Se les explica que, bueno, que seguimos recibiendo aportaciones y que, por tanto, estamos en un periodo entre, digamos, 2 fotografías fijas y por el medio una película que se nos va moviendo. Es decir, el 21 de febrero se presentó en primera vuelta al Consejo de Ministros el texto articulado y pensamos, lo digo siempre con una cierta inseguridad, pero pensamos que la segunda foto fija pues será el día 28 en segunda vuelta al Consejo de Ministros. Y mientras tanto, el texto que tenemos encima de la mesa pues se irá lógicamente moviendo, porque si no admitiésemos ninguna observación, ninguna aportación, pues el texto se mantendría tal cual está. Pero estamos integrando aportaciones, estamos integrando propuestas y, por tanto, el texto que tenemos hoy en día de anteproyecto de ley pues sufrirá con toda seguridad algunas modificaciones que llegarán a ese Consejo de Ministros del día 28. El día 9 de marzo tuvimos la conferencia sectorial. Bueno, y a partir de aquí, ayer, 13 de marzo, tuvimos un nuevo Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas, que tenemos que decir que en la aceptación general del anteproyecto de ley ha habido práctica unanimidad. Sí que, bueno, pues todo el mundo hace alguna observación particular, pero bueno, hay prácticamente unanimidad en la buena acogida del anteproyecto de ley. Alguna reticencia un poquitín más en alguna comunidad autónoma o en algún sindicato, pero bueno, yo creo que el panorama general no peco de excesivo optimismo si os digo que bueno, que fue en general bastante bien recibido. Bueno, a partir de aquí, ¿qué? Pues a partir de aquí, el día 28, esperamos que vaya el 28 en segunda vuelta al Consejo de Ministros, y el Consejo de Ministros lo que decidirá es que el anteproyecto de ley pues pase a Cortes Generales. Con lo cual, la conclusión es que el debate no está cerrado. Porque al tratarse de una ley, legítimamente son las Cortes Generales quienes aprueban las leyes después de su debate correspondiente entre los distintos grupos parlamentarios, ¿no? Con lo cual, pues todas las entidades o todos los sindicatos, asociaciones, etcétera, pueden seguir haciendo llegar a los grupos parlamentarios pues, sus opiniones o sus enmiendas, y que estos, bueno, pues los debatan en las Cortes Generales, ¿no? Es decir, que el debate yo creo que queda todavía abierto. Lo que sí os quería decir es que, bueno, que ha habido una larguísima sucesión de interlocuciones, muchísimas de ellas presenciales, con consejeros y consejeras de las comunidades autónomas, con otros ministerios, Ministerio de Universidades, de Cultura, de Trabajo, de Hacienda y Función Pública, sindicatos, asociaciones, órganos de participación, la CRUE, etcétera, etcétera. Hemos tenido, pues, yo el otro día las contaba, pues 50 y tantas reuniones, ¿no? Y la conclusión de todo ello es que, bueno, sucesivamente el texto, a partir de esas incorporaciones, de esas aportaciones, se ha ido enriqueciendo, de tal manera que, hombre, la conclusión es que es una ley muy, muy participada. Yo creo que si dijésemos es una ley del Ministerio de Educación y Formación Profesional, pues estaríamos pecando de soberbia, porque es una ley que ha bebido y se ha enriquecido con las aportaciones de todo el mundo, ¿no? Yo creo que es una ley, en ese sentido, una ley muy, muy coral, muy, muy colectiva, ¿no? Donde todo el mundo ha puesto pues, opiniones, ideas y sobre todo ha puesto pues,
mucha ilusión y mucha esperanza en que las enseñanzas artísticas mejoren a partir de eso. ¿Cuáles serían las claves principales? Pues las claves principales y yo creo que es un poco la filosofía de la ley, ¿no? Pues ya digo que a partir de esa prueba del algodón en que uno pone encima de la mesa un texto articulado y dice, bueno, ¿y dónde está lo mío? Y esto debiera ser más y esto debiera ser menos y tal. Pues hombre, yo creo que es importante no perder un poco la hoja de ruta o cuál es el espíritu, qué es lo que se pretende exactamente con la ley. En primer lugar, siempre hemos dicho que es una ley básica, básica en el sentido de base, ¿no? De una ley marco o una ley de mínimos. No es una ley desarrollada hasta el último detalle, ni muchísimo menos, sino que es una ley en la que se pretende que, dada la heterogeneidad del sector, de los colectivos, de las variedades, etcétera, que se representa, pues intentamos que quepa todo el mundo. Y que quepa todo el mundo, digamos, con una proyección de futuro, con una esperanza de mejora de la situación actual, pero sin entrar en demasiado detalle, porque esto quedaría un poco para un desarrollo reglamentario que requiere muchísima más interlocución, que requiere más tiempo, que requiere muchísima más negociación. Es decir, pretendemos sentar una base a partir de la cual construir pues, ese desarrollo reglamentario en la que pues, tenemos que seguir negociando, tenemos que seguir hablando y tenemos que ir concretando pues, todos los aspectos que quedan sencillamente en su momento más básico. Es una ley que no es expansiva, no pretende expandir, sino que pretende racionalizar y regular lo que ya hay, ¿no? Lo que ya hay, que es muy bueno, además. Es decir, que no es que se haga una ley porque todo lo que hay es malo y entonces hay que mejorarlo, sino que sencillamente hay que ponerle orden y racionalidad a una serie de cosas, pero sobre todo hay que darle pues, perspectiva del siglo XXI, porque se nos había quedado muy atrasada. Es una ley que, no olvidemos, se está esperando desde la LOCSE, desde el año 90, o sea, una ley por la que lleva esperando el sector pues 33 años, ¿no? Pretende además esta ley, desde luego, no lesionar lo que ya hay, no lesionar ni intereses ni situaciones actuales administrativas y docentes de los distintos colectivos, ni tampoco invadir pues competencias autonómicas de otras administraciones. Pensad que, dado el vacío legal que hubo en todos estos años, pues distintas comunidades autónomas han ido desarrollando sus propias normativas y con eso hay que contar ahora. Es decir, no podemos barrerlas de un plumazo con una norma básica, sino que debemos contar con lo que ya hay. ¿Qué se pretende? Bueno, pues, hombre, se pretende sobre todo preservar la especificidad y el carácter propio que tienen las enseñanzas artísticas. Pensad que las enseñanzas artísticas, y especialmente las enseñanzas artísticas superiores, pues se nos habían quedado un poco en tierra de nadie, ¿no? Es decir, no eran enseñanzas de régimen general, ya desde la LOCSE se las trataba como enseñanzas de régimen especial, no eran los centros, no eran institutos de secundaria, tampoco son exactamente formación profesional, no son exactamente enseñanzas universitarias, es decir, ni una cosa, ni la otra, ni la de más allá, pero algo sobre lo que no hay una regulación muy desarrollada y que, ya digo, se había quedado un poco en territorio de nadie. La idea es que aprovechemos lo positivo de los otros modelos que tenemos un poco circundantes a las enseñanzas artísticas o limítrofes con las enseñanzas artísticas. Pretendemos que las enseñanzas artísticas superiores se beneficien al máximo de las ventajas que ofrece el modelo universitario, es decir, acercarlas sin ser absorbidas por la universidad, pero acercarlas a ese modelo universitario, y las enseñanzas artísticas profesionales, pues ya que tenemos una ley de formación profesional nueva, pues también acercarla a las ventajas, a las posibilidades que nos ofrece la nueva ley de formación profesional. Así es que intentamos, ya digo, aprovechar esos modelos circundantes, pero manteniendo la especificidad y el carácter propio
de las enseñanzas artísticas, tal y como nos han aconsejado, desde luego, todo el mundo que nos ha asesorado, lo que nos han pedido todas las asociaciones representativas del sector, y también un poco los referentes que hemos utilizado a la hora de redactar la ley, los referentes de las comunidades autónomas y también los referentes de nuestro entorno europeo. Veréis, cuando se hace una ley, desde luego es para beneficiar a alguien, ¿no? Y por eso en la presentación que se estaba haciendo, digo, bueno, vamos a pegar un repaso a quién y de qué modo va a beneficiar esta ley. Bueno, en primer lugar, entendemos que la ley, desde luego, a la hora de cubrir un vacío legal importantísimo que había, pues va a ayudar a las administraciones a disponer de ese marco regulatorio básico a partir del cual poder hacer los desarrollos reglamentarios entre el gobierno de la nación y las propias administraciones educativas, a las cuales pues, se le va a dar mayor seguridad jurídica. En segundo lugar, pues va a beneficiar a la oferta de las enseñanzas. Teníamos unas enseñanzas que, bueno, no habían sufrido evolución prácticamente desde hace décadas y entendíamos que había que ponerlas también a la altura del siglo XXI, pues incorporando alguna oferta de enseñanzas importante, como son las enseñanzas audiovisuales, pero también, sobre todo, dando la posibilidad de creación de otras nuevas, con lo cual el artículo que se refiere a las enseñanzas pues abre también esa posibilidad de creación de otras en función de las demandas del sector, de los contextos de las distintas comunidades autónomas, etcétera. Va a beneficiar a la validez y a la homologabilidad de las titulaciones. Sabéis que ahora mismo, pues hombre, en las enseñanzas, sobre todo en las enseñanzas artísticas superiores, pues alguien con una titulación artística superior de España, pues quería salir al extranjero y como no estaba plenamente incorporada al espacio europeo de la educación superior, pues resulta que sus titulaciones pues no eran reconocidas tampoco. Entonces, la validez y la homologabilidad de las titulaciones y además también con respecto a otras titulaciones afines o limítrofes con estas, pues parecía importante también. Que los títulos sirvan, los títulos de las enseñanzas artísticas superiores sirvan, que los títulos y las certificaciones de las enseñanzas profesionales sirvan también. Va a beneficiar la flexibilidad de los planes de estudio de los centros desde luego, con su correspondiente evaluación y aval de las agencias de evaluación de los planes de estudio. Una de las demandas más insistentes de los centros de enseñanzas artísticas es su autonomía, y su autonomía para definir sus planes de estudio con la correspondiente evaluación y con el correspondiente visado de las administraciones educativas, pero quieren tener también, es decir, no quieren ser en ese sentido tener currículos tan prescriptivos como los que tienen, por ejemplo, pues, los centros de educación secundaria o incluso de formación profesional, ¿no? Sino que deben tener también aquí su posibilidad de impronta. Va a beneficiar al estudiantado dando mayores garantías en el acceso. Sabéis que, bueno, los accesos son digamos, muy poco equilibrados o muy poco regulares, según qué enseñanzas, según qué autonomías y tal. Entonces, hombre, querríamos dotar de mayores garantías al alumnado en las pruebas de acceso y en las fórmulas de acceso. Va a permitir una mayor simultaneidad de los estudios. Mucha gente, mucho alumnado está simultaneando estudios entre conservatorios, por ejemplo, conservatorios de música, y centros de secundaria, de bachillerato, ¿no? Aquí es una demanda también bastante insistente por parte del estudiantado y, desde luego, en sus fórmulas de participación, y una cosa que venía siendo un agravio comparativo importante en los últimos años, y es que el alumnado de enseñanzas artísticas superiores no tenía a efectos de becas la compensación por sus matrículas, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo primero, yo creo que vamos a solventar ya en el año 24 y que tendrán pues igualdad con respecto al alumnado universitario en el tema de sus becas.
Bueno, el tema más complicado, y es a quien también pretendemos beneficiar, pues es al profesorado. Va a haber una nueva ordenación de los cuerpos, se abren posibilidades de promoción profesional, se abren las posibilidades a que su actividad creativa, performativa, pues tenga un reconocimiento, pero también como la situación actual es un poco anómala, porque pensad que los cuerpos actuales pues están vinculados a especialidades, eso es algo que no se da en ningún otro sector. Bueno, pues para transitar de una situación actual a la situación futura, tenemos que dotar a la ley de una transitoriedad grande, precisamente para no lesionar derechos administrativos y docentes. Va a beneficiar a los profesionales del mundo artístico y cultural, porque vamos a abrir también la posibilidad de reconocimiento y acreditación de competencias profesionales parciales en base a su experiencia laboral. Sabéis que en el mundo artístico y cultural pues hay un montón de artistas, de intérpretes que llevan pues muchos años de profesión, pero que no tienen ningún reconocimiento de su experiencia laboral, con lo cual también tienen muy limitada su movilidad laboral. Entonces vamos a establecer también en similitud con lo que se va a hacer con una formación profesional, pues abrir la posibilidad de que tengan esas acreditaciones parciales, profesionales, y que les mejore su situación laboral. Y por último, porque es una polémica de estos últimos días, me gustaría hacer una referencia también de que estamos convencidos de que incluso beneficia al mundo universitario y beneficia concretamente a las facultades de Bellas Artes, que bueno, han puesto encima de la mesa y llevado a los medios de comunicación pues sus reticencias o su cierta desconfianza, sobre todo con respecto a las garantías de calidad de los programas de estudio y de su evaluación, y también con respecto a la... hombre, no sé si diría que... yo creo que desde el año 90 que la LOCSE estableció pues, la equivalencia a todos los efectos de las titulaciones artísticas superiores con las titulaciones universitarias, esto ya generó desde ese día pues, una cierta desconfianza. Eso, la verdad, que se ha consolidado a través de distintas leyes orgánicas. Yo creo que es algo un poco incuestionable, que no tiene vuelta atrás, pero lo que sí es que, bueno, pues digamos, la inquietud que hay en las facultades de Bellas Artes es que otro tipo de enseñanzas pues, más asequibles o más fáciles, entre comillas, más low cost, pues pudieran ir en detrimento de las enseñanzas que se ofrecen en las facultades de Bellas Artes. Estamos convencidos de que eso no va a ser así, primero porque se van a dar todas las garantías de todos los requerimientos en cuanto a la calidad y a la homologabilidad de los estudios artísticos superiores, pero es que además entendemos que son enseñanzas de una naturaleza diferente, es decir, lo que se estudia en las facultades de Bellas Artes es una cosa y lo que se estudia en las escuelas artísticas superiores pues es algo distinto, diferente, que no tiene por qué competir, pero que sin embargo además se pueden beneficiar mutuamente a través de pasarelas, a través de sinergias, a través de acuerdos de colaboración, con lo cual ambos estudios podrían salir beneficiados. Yo creo que me voy a quedar aquí y para abordar un poco la estructura de la ley y su articulado, pues le voy a pasar la palabra a Montse Grañeras. Muy bien. Pues muchísimas gracias, secretario de Estado, y muchas gracias, presidenta, presidente, y consejeros y consejeras presentes y en línea. Pues ya hemos preparado en la Secretaría de Estado iba a decir una breve presentación, pero mentiría porque no es breve. Yo la voy a hacer breve, pero la ponemos a disposición del Consejo. Bueno, pues porque para que la tengáis y porque es abundante, pero yo iré pasando rápidamente algunas de las imágenes. Vamos a haceros esa presentación más técnica y sobre todo la ponemos a disposición de los consejeros y las consejeras para facilitar pues la comprensión de esta ley cuyas trazas generales ya ha planteado el secretario de Estado. Vamos a ver si nos
Funciona el pasador. No, esto a veces pasa. ¿Quieres que...? Sí, ahora, perfecto. Muy bien. Bueno, la estructura de la ley es esta, además de su correspondiente exposición de motivos, tiene un título preliminar y luego se organizan 3 títulos muy descompensados en cuanto a contenido, digamos, ahora os explico por qué, y toda una parte dispositiva también amplia, que también os comento brevemente el porqué de su extensión. Os decía que en este título preliminar hay ya algún cambio respecto al propio documento base y es fruto de ese proceso de escucha de la comunidad educativa del que hablaba el secretario de Estado, porque en principio la LOMLOE mandata una ley en la adicional 9ª de enseñanzas artísticas superiores y porque las profesionales, a falta de retoques importantes, en principio siguen quedando ordenadas en la LOE y no se considera oportuno desgajarlas completamente de todo ese tronco de la ordenación del sistema, entre otras cosas por las pasarelas que se tejen entre las profesionales y otras enseñanzas de régimen general. Pero decía que si el objetivo inicial del Ministerio era hacer una ley de enseñanzas artísticas superiores, oída muchas de las aportaciones y la comunidad educativa ya se decidió cambiar el objeto y el ámbito de aplicación. Incluso el propio título de la ley habla de superiores y también de profesionales en una de esas partes. En todo caso, a la luz de este título, que es el gran título de la ley, que es el 1, que se divide en 19 capítulos y 59 artículos, que veis aquí, básicamente de lo que adolecían muchísimo las enseñanzas era de ordenación de las superiores, que como bien decía el secretario de Estado, llevan muchísimo tiempo esperando a esta ordenación. De hecho, llevan impartiendo grados y másteres hace muchos años, grados y másteres equivalentes en el MECES al Espacio Europeo de Educación Superior, pero a la vez con un régimen de funcionamiento y de profesorado como si fueran institutos de educación secundaria. Bueno, el título 2, y ahora los pasamos un poco más despacio más adelante, es el que se refiere específicamente a las profesionales y hay 2 aspectos troncales que son la equivalencia con otras enseñanzas y sobre todo y también una gran demanda de las comunidades autónomas, del sector, de los centros y del estudiantado, que es llevar estas enseñanzas que son profesionalizantes pero que estaban fuera al catálogo de estándares de competencias profesionales. Esto es un reto muy importante, una demanda de hace décadas, tendrá su complejidad, habrá que hacer una metodología propia, pero se va a hacer y esto es muy, muy importante. Esto se traduce en que montones de artistas de nuestro país que llevan años trabajando puedan tener acceso al reconocimiento de su vida laboral y a la reincorporación al sistema educativo si quieren a través de itinerarios para poder tener títulos, que en muchos casos no los tienen, y también es muy importante para diseñar los nuevos títulos, como ocurre en la formación profesional en función de la demanda del sector productivo, de las nuevas enseñanzas y de los nuevos tiempos. Luego hay 9 adicionales, algunas muy importantes, como la regulación del propio Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas, el registro de enseñanzas artísticas superiores, los centros extranjeros, la simultaneidad, las medidas para facilitarla, etcétera, etcétera. Como decía el secretario de Estado, y en eso no me voy a detener porque él lo ha explicado muy bien, es una ley que algunos dicen que ha ido muy lejos, otros dicen que ha ido con luces muy cortas. Y bueno, pues creemos que justamente en una ley muy difícil, esperada, difícil de acometer porque el sector es muy diverso, las enseñanzas son muy diversas y los territorios han avanzado de manera muy distinta, pues un poco también estas adicionales presuponen que en algunos casos se espera un desarrollo reglamentario posterior, pero al menos se abre una ventana, se abre una puerta que llevaba paralizada y cortocircuitada muchísimos años en el país y a partir de aquí habrá todo un tiempo, como decía el secretario de Estado, con transitoriedad, y aquí vienen las transitorias, con cuidado de no afectar a nadie ni lesionar los derechos de nadie, pero sí abriendo esa puerta tan necesaria. Hay 6 disposiciones
finales, donde se ha tocado con cuidado esa modificación de la LOE en unos casos, de la ley de incompatibilidades en otro, etcétera, etcétera, y también el título competencial y la entrada en vigor. Y bueno, hay una derogatoria que no he planteado, y así acaba un poco la derogatoria, perdón, y las finales. Bueno, como os decía, es largo. Yo, para dejar al menos media hora al debate, hay media lo dejo, son y 22, sigo avanzando, pero en un momento dado reorganizo los tiempos para irlo acortando, porque os dejo aquí, os dejamos la presentación. Cosas importantes: el PowerPoint recorre los artículos, veis que esto es el 5 y el 6, organización de las enseñanzas frente a lo que algunas gentes creen y algunas notas en prensa de estos últimos días de los decanos de Bellas Artes, que en su legítimo ejercicio de hacer escuchar su voz, pues a veces pueden confundir en un sentido, y es que no tiene que venir esta ley para que las enseñanzas de grado y máster artísticas de las enseñanzas de régimen especial sean equivalentes a todos los efectos con las universitarias, porque ya lo son sencillamente, y lo establece la LOCSE incluso. Lo establece la LOCSE, lo establece la LOE, lo mantiene la LOMCE y por supuesto lo recoge la LOE. Solo hay algunos matices, y es que vuelven a llamarse grados, pero los másteres verificados por las agencias de evaluación los estamos implementando y ofreciendo desde hace muchos años. Por lo tanto, la estructura sigue siendo en grados y másteres, y si hay un cambio importante, como bien decía el secretario de Estado, y es que a las enseñanzas de música, danza, arte dramático, conservación y restauración y artes plásticas y diseño se suman no solo las artes audiovisuales, sino aquellas disciplinas artísticas que la evolución de la sociedad, del mercado, del sector productivo aconsejen aumentar el catálogo de enseñanzas artísticas, y esta es otra gran puerta de futuro. También en los artículos 7 y 8, pasarelas, requisitos, excepciones, que tampoco tienen grandes novedades, sí alguna, pero no grandes novedades. Y aquí sí hay, estoy yendo hacia adelante, disculpadme, aquí sí hay algún cambio importante. Y esto, que están pintados ahí los artículos, el 8, el 9, el 10 y el 11, recoge un poco cómo la ley va construyendo el desarrollo o la arquitectura competencial de cómo se verificarían los grados y cómo se verificarían los másteres. La ley aporta una gran cosa, y es un grado importante de autonomía para los conservatorios, para los centros superiores, que son centros que están impartiendo grados y másteres. Y por lo tanto necesitan autonomía curricular, organizativa, pedagógica, de gestión, de contratación, pero claro, a mayor autonomía, obviamente, mayor garantía de calidad, como es obvio. Por lo tanto, los másteres ya tenían un sistema de garantía de calidad, y la ANECA entraba en un momento del proceso a hacer informes. Sin un informe positivo de ANECA no seguíamos adelante con la verificación del máster, pero los grados no lo tenían porque no tenían autonomía curricular. ¿Qué va a permitir la ley? Pues una palanca enorme para poder ofertar dobles grados, por ejemplo, para poder ofertar grados conjuntos de un conservatorio y otro, para ofertar másteres más ajustados a las necesidades actuales, pero en el ejercicio de esa autonomía el gobierno establecerá, propondrá los planes de estudios, los centros los concretarán, las comunidades autónomas tendrán parte del control, por supuesto, en la parte inicial junto con el gobierno, pero luego los centros concretarán con autonomía esos planes, que pasarán por las agencias de calidad y también por el Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas, y desde luego serán las comunidades quienes finalmente tengan la autorización y autorizarán la implementación, como es lógico. Bueno, voy más rapidito. Niveles MECES 2 y 3. Esto ya está en el Real Decreto del MECES y tienen nivel 2 nuestros grados, tanto los grados universitarios como los grados de artísticas, y tienen nivel 3 los másteres universitarios y los másteres de artísticas. ¿Puertas que abre esta ley? Pues que algunas enseñanzas habían quedado, por ejemplo, fuera del MECES 1, como las de danza y música, y hay todo un sector profesional reclamando desde hace mucho tiempo
que en el camino intermedio puede haber algún título profesionalizante y la ley abre la puerta. Doctorados, otra gran apertura enorme. Se ha negociado de la mano del Ministerio de Universidades, como no podía ser de otra manera y en pleno acuerdo con ellos. Por lo tanto, los doctorados, habrá doctorados propios o característicos de las enseñanzas artísticas adaptados a la peculiaridad de estas enseñanzas, por lo tanto no necesariamente con un perfil tan academicista, sino adaptado a la creación, a la investigación artística y performativa, pero siempre de la mano de las universidades, mediante acuerdo con ellas y en cooperación. Los conservatorios con las universidades y pudiendo hacer algunas agrupaciones de las que ahora hablaremos. Luego, ¿quién otorga un título de doctorado? Indudablemente la universidad. ¿Quién diseña un título de doctorado de artísticas? Pues en colaboración los conservatorios y las facultades en algunos casos. Otras facultades seguirán teniendo competencia plena y propia. Modalidades nuevas que ya hemos dicho, dobles titulaciones de grado máster, etcétera, etcétera. Voy a ir un poquito deprisa. Centros, lo que decíamos de autonomía, de un desarrollo normativo propio y que además autonomía, lógicamente, mayor control y garantía de calidad. Centros públicos, denominación, organización. Algo importante que lo voy a pasar porque viene luego, que son los campus de las artes, centros privados, su nomenclatura, su denominación, etcétera, etcétera. Y luego viene todo un recorrido de artículos de autonomía de los centros más ligados a la autonomía universitaria, sin serlo, porque no son universidades ni llegan en absoluto a ese grado de autonomía. Y os lo dejo aquí, no me voy a detener. Consejo de centro, claustro, consejo asesor, más que el propio claustro como UNIES, algunas características y propiedades de la dirección de los centros, algo de su formación, elección, etcétera, etcétera. Y luego hay unos artículos aquí, 38, 39, 40, 41, que sí son una apuesta importante del Ministerio, recogiendo la voz del sector sobre todo. Y es intentar romper con ese modelo aislado de centro, un conservatorio de música fantástico y maravilloso que lleva años impartiendo sus enseñanzas, o la RESAC, por ejemplo, la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid, o la de cualquiera de las comunidades que tienen escuelas superiores de arte dramático, aislados en sí mismos. Y estos artículos abren o presentan un modelo de enseñanzas artísticas dentro del marco de la internacionalización, dentro del marco del intercambio, dentro del marco de la multidisciplinaridad, porque las artes no están aisladas y no son monolitos, se corresponden y se comunican unas con otras, esa posibilidad de hacer campus de las artes donde se unan todos los conservatorios de un territorio y donde también se puedan unir los conservatorios de los territorios. Si en una comunidad autónoma pequeña hay una sola escuela o un solo conservatorio que pueda hacer un proyecto potente y común con otras y puedan hacer másteres, ofertas multiprofesionales o multidisciplinares en colaboración. Bueno, pues todo esto es lo que se recoge aquí. Artículo 41, inscripción a la universidad, que ya estaba regulado. Artículo 40, creación de campus de las artes, colaboración mediante convenios en centros integrados, 40 campus de las artes y 38 redes de centros que no tengan una entidad jurídica propia, pero que sí se agrupen sencillamente en este espacio de futuro de modernizar las enseñanzas. Estudiantado, hemos escuchado bastante a los estudiantes, tanto en el propio consejo como directamente, y bueno, hay cambios importantes respecto a que se les considera más cercanos al estudiantado de las universidades en su participación e integración en los centros, y sobre todo hay algo importante y es equipararlos a los universitarios, como ha dicho el secretario de Estado, en concreto en las becas. También en otras cosas, pero sobre todo en las becas. Y en profesorado, funciones, esto es muy importante, reconocimiento de la investigación, de la tarea investigadora. Un profesorado que está impartiendo grados y másteres, lógicamente hay que reconocer dentro de su tarea docente la investigación, porque es per se en unos centros superiores, y esta era una de las reivindicaciones históricas y legítimas y justas.
Y sobre todo me detengo, y aquí lo voy a dejar, en esto que el secretario de Estado lo ha planteado, pero, bueno, perdón, esto es importante. Más garantía de calidad, la inspección sigue haciendo un papel que tiene que ver con los centros, no con los planes de estudio y los títulos que lo haría la ANECA, nuevas figuras para esa internacionalización, profesorado especialista de nacionalidad extranjera, profesorado visitante, profesorado emérito, que grandes expertos de otros países puedan venir 3 meses o 5 a nuestro conservatorio y al revés, también especialistas nacionales que se puedan mover por el territorio y compartir su excelencia en las determinadas disciplinas. Y sobre todo quería ir, bueno, lo que os he dicho ya de las profesionales, y no me voy a detener, pero sí este cambio que es el importante respecto al profesorado. Según la adicional séptima de la LOE, los cuerpos de enseñanzas artísticas están organizados de este modo por enseñanzas, no por niveles educativos, como bien decía el secretario de Estado. Es el único caso en los cuerpos docentes que estén organizados por enseñanzas, no por nivel de las enseñanzas, y por lo tanto estaba cerrada la posibilidad de incorporar nuevas enseñanzas. Hubiéramos tenido que crear el cuerpo de profesores de cinematografía o el cuerpo de profesores de artes audiovisuales, con lo cual parecía que esta reorganización tenía todo el sentido del mundo, y la propuesta de la ley es esta: cuerpo de profesores y de catedráticos para ambos niveles, para las profesionales y para las superiores, y manteniendo el cuerpo de maestros de taller, aunque con posibilidad, por supuesto, de integrarse como los de FP en el nuevo, aquellos que cumplan los requisitos. Aquí lo dejo, que son 1:30, como hemos acordado, y tenemos esa media horita de debate y la presentación a vuestra disposición. Pues muchísimas gracias a ambos, al secretario de Estado y a la jefa de gabinete, por esta completa exposición, no únicamente de la norma, sino de esos procesos necesarios para llegar a escuchar las distintas voces y, en la medida de lo posible, proponer soluciones a los problemas planteados. Y bueno, es el momento de dialogar. Os recuerdo que esta sesión formará parte de diálogos con la Administración, y por supuesto que vamos a compartir el vídeo para que quede a disposición de todo aquel que quiera acercarse a él, y también vamos a compartir la presentación. Estará todo ello en la página web por si resulta de ayuda. Y es el momento de iniciar el turno de preguntas. ¿Quién se anima? ¿La sala o los compañeros que nos siguen de modo virtual? De modo virtual, Ramón. Yo sí, es que no sé, no estaba cuando encontraba dónde poner el pedir la vez. Buenos días, Ramón. Buenos días a secretario de Estado, a su jefe de gabinete, que no hemos tenido la oportunidad de saludarles en la tertulia previa. Pues si vamos a decir simplemente, muy brevemente, además, pues ya lo dijimos en la mesa de negociación del profesorado universitario, que nos alegra mucho que se esté cumpliendo la adicional 9ª de la LOE, además esté siendo estrictos con los plazos, se está haciendo bien, dentro que es una ley muy compleja. Ya lo dijimos la otra vez, nos gustaría que hubiera habido la misma celeridad para la adicional 7ª, que tenía un año antes para ser cumplida, pero bueno, no vamos a ahondar en eso. Y pues en definitiva es una norma básica que yo creo que es muy positiva, porque nos va a ordenar y regular unas enseñanzas que, como bien ha dicho el secretario de Estado, desde la LOSE no tiene una norma marco que las ordene. Cada comunidad autónoma las ha desarrollado como ha creído oportuno, y creemos que esta ley marco pues va a dar un poco ese formato único que va a dar cabida a todas las comunidades autónomas. Sí que estamos, lo que se afecta al profesorado, nos parece muy bien y muy positivo la nueva ordenación y la nueva estructuración de los cuerpos docentes. Lo habéis explicado antes en la exposición. Es que si no, obligaría a crear cuerpos docentes, con lo que ello conlleva para otras enseñanzas artísticas que no están contempladas en los actuales, ¿no? Y efectivamente es una anomalía en los cuerpos docentes que estén ya incluidas, no especialidades, pero sí familias de especialidades, por decirlo de alguna manera, ¿no? Nos parece positivo. A mí personalmente me ha gustado lo que ha dicho el secretario de Estado. Vamos a hacer una transitoria, se va a hacer una transitoria con tiempo,
para lógicamente no lesionar derechos adquiridos por los actuales compañeros que están allí. Nos parece muy positiva. También nos parece positivo que el cuerpo 596 vaya a pertenecer al grupo funcionarial A1. Con esto ya solamente nos va a quedar el cuerpo de maestros como el único que tiene titulación universitaria y no se es integrado todavía. Por eso esperamos esa adicional séptima, que pudiera ser en este futuro estatuto docente, donde pudiéramos ver estos cuerpos docentes y la integración en el A1, ¿no? Sí que pedíamos en ese acercamiento con la universidad, que bueno, ya no ahora, no en la ley, que la ley ya lo esboza, pero no lo concreta, lógicamente, pero sí en los desarrollos reglamentarios posteriores que haya, pues hombre, que el cuerpo catedráticos de esas artísticas superiores que se equipare lo mayormente posible con el de catedráticos de universidad, porque se le va a pedir tareas de investigación, etcétera, pero bueno, eso ya lo veremos en los reglamentos posteriores. Y bueno, que lógicamente esperamos y sabemos que va a ser así, que pasen por la mesa de negociación para seguir avanzando en esta ley de enseñanzas artísticas que creemos, vamos desde AMPE, que va a ser positiva porque nos marca un campo bastante amplio en el que luego trabajar, y los reglamentos será donde más nos preocupa, en el buen sentido, que más prestemos atención de cómo se va a terminar de desarrollar esto, y que sí que es cierto que es necesario un marco común en las comunidades autónomas. Muchísimas gracias, Ramón, por tus reflexiones. ¿Escuchamos más preguntas o...? Sí, como os parezca, si acaso, para que dé tiempo a más preguntas y después adaptamos los tiempos de la respuesta. Si queréis, pegamos claro, turno. Por supuesto. Vale, pues más reflexiones. Pedro José Caballero. ¿Sí? Sí, buenas. Gracias, secretario de Estado. Hola, gracias, secretario de Estado, gracias, directora. A ver, yo, como lo he dicho en otras ocasiones, habiéndome perdido un poco el principio porque he llegado un poco tarde y pido mil disculpas, después con la presentación que compartiremos ya lo miraremos y valoraremos. Lo que siempre he hecho un poco de falta es, en las mesas de negociación, la participación importante de las familias, a pesar de que sean estudios que ya se salen un poco del ámbito de donde nosotros como familias podemos aportar o no. Pero igual que lo he dicho también cuando hemos hablado de FP, creo que son necesarias las familias, creo que podemos aportar. No vamos a entrar en temas de negociaciones sectoriales y tal, que no está, pero sí que en un momento dado, cuando se desarrolla todo esto, podamos tener a las familias presente en todas estas mesas de negociación, para que podamos ver de primera mano y poder aportar siempre dentro de las limitaciones que tenemos o no. Y esa es mi única reflexión. Por todo lo demás y por lo que he podido ver, pues fabuloso, porque además se regula o se intenta regular de una manera importante que hasta ahora pues estaba un poco más fuera. Así que pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Pedro José. Vamos ahora entonces, siguiendo el criterio de primero escuchar a todos, con Alonso. Alonso Gutiérrez, es representante de Comisiones Obreras. No les conoces a todos, ¿no? No les voy presentando por... Sí, gracias, presidenta. Secretario de Estado, un abrazo. En la jefa de gabinete. Pues un abrazo para los dos y gracias por haber estado hoy aquí. Bueno, yo no me voy a extender demasiado porque los representantes de Comisiones Obreras ya hicieron ayer sus aportaciones de manera más amplias en el Consejo Superior de las Enseñanzas, en el Consejo de las Enseñanzas Artísticas Superiores, pero sí que me gustaría, digamos, recalcar algunas cuestiones que nos parecen importantes. La primera es que está bien que la ley haya salido, que la ley esté ahí, era una reivindicación, como muy bien ha dicho el secretario de Estado, desde la LOCSE, pero es, desde nuestro punto de vista, y esto ya no lo habrá oído también, es poco ambiciosa. Tendría que haber sido un poco más, digamos, pues eso, más ambiciosa y no haber sido tan de mínimos, porque creemos que, digamos, esa posibilidad de ese desarrollo posterior que da
sujeto a tanta amplitud, lo que puede ocurrir es que se produzcan desarrollos a muy diferente velocidad en las distintas comunidades autónomas y que esto suponga pues que en algunos espacios administrativos pues esto se desarrolle muy deprisa y en otros de una manera muy lenta, con lo cual pues se pueden generar ahí ciertas digamos dislocaciones en cuanto al desarrollo de las enseñanzas artísticas superiores. Además, pues esto es algo que evidentemente no podemos solucionar, pero creemos que parte de una situación que no es una situación anómala de base, que es el seguir entroncando las enseñanzas artísticas superiores dentro de una ley de enseñanzas no universitarias como es la LOE. Por lo tanto, si el carácter si queríamos acercar cada vez más digamos, este modelo educativo a lo que son los estudios universitarios y, como muy bien habéis señalado, hacerlo, digamos, más homogéneo con nuestro entorno, en nuestro entorno educativo, evidentemente estas enseñanzas tienen un carácter, si me permitís la expresión, más del ámbito universitario que, digamos, de una ley de enseñanzas no universitarias como es la LOMLOE, bueno, la LOE con la redacción de LOMLOE. Está bien, por lo tanto, pero queda por cuestiones del profesorado, yo no voy a incidir más porque ya Ramón lo ha señalado, pero hay algunas, por ejemplo, situaciones que por ser tan laxas pues dejan mucho que desear. Por ejemplo, yo qué sé, las administraciones podrán regular las licencias por estudio de los profesores. Claro, podrán regular las licencias por estudio del profesorado de enseñanzas artísticas superiores. O sea, esto que queremos, digamos, que entre dentro del ámbito más o menos parecido a la universidad. En la universidad estas cuestiones están mucho más reguladas y desde luego dejar el desarrollo a las comunidades autónomas de una parte importante del currículum de estas enseñanzas, pues también me parece que queda bastante fuera de lo que es el ámbito universitario del desarrollo de las enseñanzas. Parece que se ha querido, digamos, compensar con un poco más, según las notas que yo he ido cogiendo, con una mayor intensidad de la digamos, de la autonomía de los centros. A mí, sinceramente, me gustaría ver con el paso del tiempo cómo, digamos, cristaliza esta autonomía de los centros, porque ya tenemos las experiencias en otras enseñanzas de que esta autonomía de los centros muchas veces ha sido más bien cercenada o poco desarrollada por parte de las administraciones educativas. Y otro de los elementos que creo que no encaja demasiado bien es mezclar la inspección educativa con la ANECA. Son dos mundos totalmente distintos, mucho más cuando ahora se está, digamos, haciendo cada vez más usual el que haya ANECAs, digamos, por comunidades autónomas, con lo cual, agencias de estas de evaluación por comunidades autónomas, con lo cual, pues aquí también podemos generar un sistema disperso que en algunos sitios, pues algunos estudios podrán estar reconocidos y en otros no tanto. Y que no nos pase como en algunos estudios de formación profesional que se reconocen en unas comunidades autónomas y no se reconocen en la comunidad autónoma vecina. Y de verdad, sinceramente, no entiendo, bueno, proviene de ese vicio de inicio que he manifestado, ¿no? De que esta ley esté metida dentro de este ámbito de las enseñanzas no universitarias. No sé muy bien, digamos, el papel que tiene la inspección educativa dentro de este ámbito y nada más. Muchas gracias de nuevo, sinceramente, por vuestras aportaciones y por vuestro interés en, digamos, transmitir al Consejo Escolar del Estado las características fundamentales de esta ley. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Alonso. Sí, me estaba comentando el secretario de Estado que si contestaba ya, por si no le daba tiempo, pero si te parece, Fernando, intervienes tú y cerramos una ronda. Si nos da tiempo a más, y si llegamos hasta la 1. ¿Carlos también quiere? Vale, pues Fernando, ¿te parece, secretario?
Que sean rápidos. Que seáis rapiditos, venga. Muy bien, venga, adelante, Fernando. Vamos a intentar. Respuesta. Venga, claro, vamos a intentarlo. Voy a ser rápido. Parte de daros los buenos días y agradeceros vuestra participación en esta sesión. Es una cuestión, yo creo que de cierta relevancia para el propio Consejo, y es por qué no habéis pasado esta norma a dictamen del Consejo Escolar del Estado. Porque entiendo que tal como lo habéis ido describiendo, también en el sentido que modifica la LOE, y en cierto modo, se acomoda del Consejo, pues yo personalmente echo en falta que no hayáis tomado esa iniciativa. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Carlos. Gracias por la exposición. Yo creo que fue muy clara, que remarca muy bien las intenciones por donde quiere llevar el Ministerio y todo este tipo de enseñanzas. Y más que una pregunta, porque me imagino que las compañeras en los consejos de artísticas y en las reuniones que han tenido con el Ministerio han manifestado ya nuestras preocupaciones y nuestras reivindicaciones. Yo decir que a nivel personal creo que era una ley muy esperada, que como bien ha dicho el secretario de Estado, es una ley que no se desarrolló desde hace 33 años, desde la aprobación de la LOSE, y que coincide con muchos de los planteamientos que nosotros veníamos planteando a través de las diferentes mesas de negociación. Ese debate continuo, si universidad, si no universidad y tal, yo creo que lo habéis resuelto muy bien, con esa autonomía limítrofe, como bien ha remarcado el secretario de Estado, tanto con las enseñanzas universitarias como las profesionales, y que creo que hay un juego ahí suficientemente importante para poder progresar en este tipo de enseñanzas. Además, dejáis las puertas abiertas para nuevas exigencias que tengan este tipo de enseñanzas, como bien ha marcado con el tema de audiovisuales. A mí, más que preguntas, me plantea alguna preocupación. Han dicho otros compañeros que era una ley de mínimos, remarcada por el secretario de Estado, y que por tanto ahora tiene un proceso de desarrollo legislativo muy amplio en todos los sectores, que abarca a todos los aspectos. Y en ese desarrollo pues queda un papel importante tanto a través de las negociaciones como de los consejos de participación educativa. Me gusta el enfoque, digo a nivel personal, me gusta el enfoque que se le ha dado al tema del profesorado. Quedan ahí algunas cuestiones que a través de la negociación, una de ellas ha apuntado a otros compañeros que han participado, que se tendrán que concretar. Pero a mí personalmente me gusta el enfoque que se le ha dado por parte del Ministerio al tema del profesorado. Y después me queda una duda, es decir, claro, todo este tipo de leyes tienen que estar apoyadas y basadas en unos presupuestos claros que no impidan el avanzar en cumplir los objetivos de la propia ley. Tenemos ejemplos de otras leyes donde generaron grandes expectativas y que después acabaron en grandes frustraciones. Entonces, este tipo de leyes que además tienen que complementarse con todo el desarrollo legislativo a través de las autonomías, pues que haya también un acuerdo para que se desarrolle desde el punto de vista presupuestario en aquellos aspectos que competen al Ministerio, pero también a las autonomías. Muchas gracias por la exposición. Muchísimas gracias, Carlos. Vamos ya a darle la palabra al secretario de Estado para en 10 minutos intentar responder todas estas dudas. Vamos a ver. Bueno, sí, la verdad es que me quedo un poco a medias, ¿no? Porque me hubiera gustado contar con más intervenciones o más puntos de vista. Tenéis que disculparme, a la 1:30 me viene una directora general de Educación de la Unión Europea y nos viene a examinar de cómo llevamos los trabajos para la presidencia europea en el segundo semestre.
llevamos un poco alborotados con esto. No he podido cambiar esa cita porque viene expresamente de Bruselas y como le digo que no, que vuelva mañana, no podía, ¿no? Bien, muy rápidamente. Ramón, lo primero, ha sido un placer hablar con vosotros como sindicato. Yo creo que hemos intentado, con diversos guiños, que en la ley todo el mundo reconozca alguna frase suya y seguro que si repasas la ley encontraréis alguna frase que sale de AMPE, ¿eh? Es decir, ya digo, hemos mimado mucho este aspecto de que todo el mundo tuviese alguna aportación concreta y que se viese reflejada en la ley, ¿no? Hemos hecho guiños a diestro y siniestro y yo creo que casi todo el mundo dice, hombre, esta frase es mía. No siempre damos satisfacción al 100% a todo, pero sobre todo nos ha preocupado muchísimo el que la ley tiene una aspiración de unanimidad, tiene una aspiración de que cuando llegue al Congreso todos los grupos parlamentarios la apoyen. También por eso nos hemos reunido con los grupos parlamentarios, les hemos explicado todo esto. Y por tanto yo tengo esa ilusión y ese convencimiento. Podemos sacarla con el máximo de unanimidad y lo vamos a intentar hasta el último momento. Así es que la ley se ha enriquecido también con vuestras aportaciones, con las aportaciones de los sindicatos, entre los cuales para mí ha sido un placer tener interlocución con AMPE. Pedro, vamos a ver. Efectivamente, en el Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas no están representadas las familias. De todas maneras, hubo de pública posibilidad de participación, hubo como 3 tandas y todavía está abierto el tema. Es decir, entiendo que hay este problema de la representatividad directa a las familias en el Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas, pero que desde luego estamos muy dispuestos a escuchar lo que tengáis que proponer y ya digo, y también la ley contiene medidas que sin duda van a incidir en las familias. Por ejemplo, lo que hablábamos antes de las becas, ¿no? Yo creo que las familias, aun siendo enseñanzas superiores, aun siendo ya de alumnado que poco a poco se va independizando de sus familias, aunque nos cuesta a veces, pero se va independizando, la opinión de las familias para nosotros sigue siendo importante aún en una ley de este tipo. Alonso, la ley es poco ambiciosa. Si hubiésemos sido más, mira, ayer se lo decía al Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas. Si hay alguien que no está satisfecho al 100% con esta ley, soy yo. A mí me hubiera gustado ir más adelante, pero todos haríamos las limitaciones. Si estiramos más de esta ley, si intentamos introducir más cosas, si intentamos enroscar, apretar más el articulado de esta ley no sale adelante. No sale adelante. Primero, porque la tramitación sería indefinida, sería mucho más larga. Segundo, porque además por técnica legislativa hay cosas en las que no se puede entrar a tanto detalle. Pero es que además nos estaríamos cargando algo que está en el espíritu de la ley, y es que queremos seguir negociando, queremos seguir hablando. Y por tanto, si lo dejamos todo cerrado ahora, primero, tendríamos muchísimas más dificultades para el consenso, las comunidades autónomas se sentirían invadidas en sus competencias y habría también probablemente más insatisfacción. Cuando empezábamos a redactar la ley, se nos decía, mira, sabemos que no vais a dar satisfacción al 100%, al menos no lesionar derechos, al menos no dar el mínimo de insatisfacciones. Y entonces un poco el espíritu de la ley, con lo cual, hombre, yo sí que os pediría, Alonso, un poco de generosidad, ¿no? De pensar que a veces la avaricia rompe el saco, y que si queremos ir demasiado adelante, a lo mejor no estamos corriendo más, sino que estamos corriendo muchísimo menos, ¿no? Yo creo que esa flexibilidad que os caracteriza además como sindicato desde que yo os conozco, que era bien pequeño, yo creo que debiéramos intentar aquí aunar las voluntades de todo el mundo a base también de hacer, lógicamente, algunas concesiones. Mira, con la integración en la universidad, desde luego este es el primer límite que nos pusieron cuando empezamos a redactar. Todos los sectores más representativos de las enseñanzas artísticas querían que las enseñanzas artísticas tuviesen su espacio propio y no fuesen absorbidas por la universidad. Pero es que además, cuando uno quiere ir a la casa del vecino,
pues el vecino tiene que invitarle de alguna manera. Y en este sentido también nos encontramos las puertas de la universidad bastante cerradas, como que eso eran enseñanzas de otro tipo y que no tenían interés. Por lo tanto, yo creo que hemos regulado en el marco que la inmensa mayoría quería, que la inmensa mayoría deseaba, y que, de todas maneras, la relación con la universidad puede desarrollarse a base de convenios, de acuerdos, etcétera, etcétera. ¿Se mezcla la inspección educativa con la ANECA? No, son cosas de distinta naturaleza. La ANECA se ocupa de los títulos, de los planes de estudio. Eso nunca lo ha hecho la inspección educativa. Pero entendemos que las enseñanzas artísticas no debían sustraerse a la acción de la inspección educativa como ningún tipo de enseñanzas. ¿Pero a qué se dedica la inspección educativa? Se dedica, pues, no a los planes de estudio ni a las titulaciones, se dedica a la calidad del servicio que se ofrece, se dedica a garantizar los derechos y deberes de toda la comunidad educativa, que las clases sean de calidad, que el alumnado tenga sus derechos, etcétera, etcétera. Es decir, que son funciones que están recogidas en los artículos 151 a 153 de la LOMLOE y que ahí debieran seguir en esas funciones y atribuciones que nada tienen que ver con las atribuciones de la ANECA. Fernando, me haces una pregunta. ¿Por qué no ha pasado por el Consejo Escolar del Estado? Bueno, pues yo hice esta misma pregunta. Yo digo, oye, y esto no tiene que pasar por el Consejo Escolar del Estado. Además, lo hablamos con la presidenta. Efectivamente, las enseñanzas artísticas tienen su propio Consejo Superior. Y aquí se podría producir una dualidad, es decir, que el órgano que está reconocido como Consejo de Participación y Consultivo de las Enseñanzas Artísticas es el Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas, que tiene una peculiaridad, y es que la composición es prácticamente la misma con una salvedad. Con la salvedad, que lo decía antes Pedro, de las y las federaciones de padres y madres, y está el tema también de la enseñanza concertada. No sé, esto Monse te lo puedo explicar con mucho. Es que yo hice esa misma pregunta y se me contestó que, bueno, que en cualquier caso, no sometido a dictamen, porque podría ser un dictamen a lo mejor incluso contradictorio con el que se diese en otro órgano consultivo, pero que para nosotros es un placer venir aquí y someterlo también a vuestra consideración y a vuestra opinión. Además, os vamos a aliviar de bastante trabajo. Pero bueno, entiendo tu pregunta porque yo también la hice en su día y eso es un poco lo que se me contestó. Carlos, tenemos por delante un desarrollo legislativo muy amplio, efectivamente. ¿Puede haber dispersión? Hombre, vivimos en un estado de las autonomías, hay 17 y cada una tiene sus atribuciones a la hora de regular. Pero todavía queda a partir de aquí mucho desarrollo de carácter básico. Es decir, entre el desarrollo reglamentario de esta ley habrá reales decretos de carácter básico y también hay un proceso de negociación en aquellas cosas en las que las comunidades tienen competencias para acordar criterios homogéneos con respecto a cuestiones de personal y de otra índole. Pero eso entendíamos que debe ser muy negociado, muy paulatino y muy acordado. Y por tanto, que no merecía la pena enroscarlo ahora todo, porque probablemente nos estamparíamos y la ley no saldría adelante. Sobre todo en estas cuestiones, ¿no? De garantías del profesorado, sus situaciones administrativas, sus niveles, etcétera, etcétera. Yo creo que ahí tenemos muchísimo que hablar y muchísimo que desarrollar con carácter básico también para todas las comunidades autónomas, pero que seguramente será en forma de reales decretos. Y yo no sé si más o menos se ha entendido a todas las soluciones. Digo que me quedo un poco a medias, pero agenda manda. Y nobleza obliga. Obligados quedamos y agradecidos por esta exposición que nos ayuda a entender un poquito mejor el mundo de las artísticas. Así es que con esto, con el agradecimiento, por supuesto, a ambos y a todos los demás por las reflexiones que recoge el Ministerio y que esperemos que alguna de ellas puedan formar parte de la ley que veremos publicada en el BOE, y quedamos atentos. Así es que muchísimas gracias y hasta la próxima. Mil gracias. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias.